Bienvenidos a esta exploración sonora. Hoy vamos a desglosar algo que a menudo sentimos pero no siempre sabemos nombrar, ¿no? ¿Cómo logramos que una canción no solo suene, sino que, que nos envuelva, que cree como un espacio a nuestro alrededor? Vamos a pensar en la mezcla de audio no como, digamos, ajustar volúmenes y ya. Es más como el arte de pintar un cuadro sonoro tridimensional, donde cada cosa tiene su lugar, su ancho, su profundidad. Exacto. Va mucho más allá de poner sonidos a la izquierda o a la derecha, ¿eh? El objetivo real es crear una sensación palpable, de espacio, de vida dentro de la música, que sientas ciertas cosas cerca, íntimas, casi susurrando, y otras que parezcan venir de lejos, ¿no? Añadiendo atmósfera. Queremos que la mezcla respire, que tenga un ambiente coherente, creíble. Y para adentrarnos en esto, nos vamos a apoyar en un material muy detallado que recibimos, una lección que profundiza justamente en eso, la imagen estéreo, el uso de una técnica poderosa llamada procesamiento mid-side o MS, Ajá. y la aplicación estratégica de la reverberación. Son herramientas que, bien entendidas, marcan una diferencia, abismal, entre una mezcla plana y una que realmente cobra vida. Totalmente. El propósito de esta charla es entonces desentrañar cómo estas herramientas, o sea, manipular el campo estéreo conscientemente, gestionar la fase, que es un concepto clave, ya lo vamos a tocar, Sí, fundamental. y usar la reverb con inteligencia. Bueno, cómo todo eso nos permite construir mezclas que no solo suenen bien en el estudio, tienen que traducirse bien y mantener el impacto en cualquier sistema. Auriculares, los parlantes de casa, el auto, un club. La consistencia, claro, o más, definen como un escenario virtual. Y ahí, la herramienta más directa que tenemos es el panorama, el famoso paneo, izquierda-derecha. Eso define el ancho de nuestra pintura. Y para la profundidad, esa sensación de cerca o lejos, la reina. La reina indiscutible es la reverberación. La reverb es nuestra forma de simular cómo un sonido rebota en un espacio físico, ¿no? Sus reflejos. Pero antes de seguir, es vital aclarar bien la diferencia entre un sonido mono, que es igualito en los canales izquierdo y derecho, L y R, Idéntico. y uno estéreo, que tiene diferencias entre ambos. Esas diferencias crean la sensación de ancho, de espacialidad. Ahora, ojo, un punto importante que recalca el material. Estéreo no siempre significa abiertísimo. Ah, bien. No, simplemente indica que hay información distinta en L y R. Y esa diferencia puede ser súper sutil o muy marcada. Y aquí viene una de las primeras decisiones, me imagino, críticas al mezclar. ¿Qué dejamos en mono y qué en estéreo? El material sugiere una práctica común. Bombo y, a menudo, el bajo suelen ir en mono y centrados. ¿Por qué? Para darle solidez, ¿no? Pegada. Un anclaje. Correcto. Es como construir los cimientos de un edificio. Querés que la base sea sólida, bien plantada en el medio. En cambio, elementos como pads atmosféricos, efectos, algunas percusiones, coros, esos se benefician mucho de una imagen estéreo más amplia. Claro, para envolver. Ayuda a crear esa sensación envolvente y a diferenciar texturas, ¿sí? Pero como todo en el arte, no son reglas de piedra, ¿verdad? Dependerá mucho del género, la intención. Absolutamente, no hay reglas fijas. Si pensás en grabaciones viejas, de los 60, a veces encontrabas paneos súper extremos, casi caricaturescos. Toda la bata a un lado, la voz al otro. Sí, he escuchado eso. Hoy día, la tendencia es más sutil, más naturalista, digamos. Aunque el paneo extremo todavía se usa como efecto especial. Una cosa práctica importante que mencionan las notas es la reproducción en lugares reales. Un sonido paneano totalmente a un lado. Se pierde para la mitad de la gente en un club. Exacto. Puede ser casi inaudible para una parte de la audiencia en un club grande. Por eso, a veces se piensa en cómo se para una banda en vivo, ¿viste? Distribuir la batería en el panorama como la verías en el escenario. El bajo quizás un poquito a un lado, la guitarra al otro. Eso ayuda a crear una imagen coherente. Entiendo. Buscar un equilibrio entre lo creativo y lo funcional en distintos lugares. Y como decías, la creatividad manda. El texto menciona ejemplos como mezclas muy centradas que de golpe tiran un elemento súper ancho para sorprender. Totalmente. La intención artística guía. Y para manejar todo esto, el material destaca herramientas útiles. En Ableton Live, por ejemplo, el Utility,
es clave. No solo tiene el control de width, de ancho, para ajustar la amplitud estéreo, El ancho, sí. sino que tiene un botón crucial para colapsar la señal a mono al instante. Vital para chequear la compatibilidad. Fundamental. Y bueno, hay plugins de terceros más avanzados, como el VX Control V-Do, que citan, que te dan análisis visuales del estéreo, controles más finos. La ventaja es que te permiten ver y oír qué pasa con la espacialidad. Y esa función de chequear en mono nos lleva directo a uno de los, de los mayores peligros ocultos de la mezcla estéreo, la cancelación de fase. La contrafase. Es como un fantasma, ¿no? Tal cual. El ejemplo que dan en las notas es tremendo. Un pad de Sinte, Across the Pacific, de Contact. Suena amplio, etéreo en estéreo. Pero apretas mono y ¡puf! Desaparece o se vuelve súper débil. Es un fenómeno físico real y puede ser devastador para una mezcla. Pasa cuando las ondas de L y R están muy fuera de fase, sobre todo si son parecidas pero con polaridad opuesta. Al sumarse en mono, se cancelan. Claro. Y las consecuencias van más allá de que un sonido desaparezca. Una mezcla con problemas de fase suena radicalmente diferente en distintos sistemas. Lo que sonaba potente en tus monitores puede sonar flaco, débil, hueco en el sistema mono de un club, en un parlante Bluetooth o en un celular. La acústica del lugar también interactúa con esto, a veces lo empeora. Por eso, insistir en revisar en mono no es un capricho técnico, es una necesidad, para que tu música se traduzca bien al mundo real. Queda clarísimo. Revisar en mono todo el tiempo. No solo al final. Por suerte, si detectamos un problema grave como el de ese pad, el material sugiere una solución bastante simple. Usar un plugin como Utility o similar para invertir la polaridad, la fase, de uno de los canales, L o R. Exacto. Un clic y ¡pum! Puede reaparecer el sonido en mono. Magia. Ajá, sí. Esa es la solución para casos extremos de cancelación casi total. Pero para problemas menos drásticos, que son más comunes, ¿viste cuando un sonido pierde cuerpo o suena raro en mono? Invertir la fase quizás no es lo mejor, o hasta puede empeorar otra cosa. En esos casos, a veces alcanza con reducir un poco la amplitud estéreo de ese elemento con el control width que decíamos. Menos diferencia entre L y R, menos potencial de cancelación. Y otra técnica más fina que mencionan es la función Bass Mono o Mono Maker. A ver, expliquemos eso de Bass Mono. Entiendo que es una función que convierte a mono todo lo que está por debajo de una frecuencia que definimos. Por ejemplo, todo bajo 100 Hz, mono. ¿Cuál es la ventaja? Es una herramienta genial, sobre todo para sonidos graves, bajos sintéticos, incluso bombos que tengan algún componente estéreo medio raro en los bajos. La ventaja es doble. Primero, aseguras que la energía fundamental del bajo y el bombo esté firme en el centro. Eso da potencia, solidez y mejora mucho la compatibilidad mono y la transferencia vinilo si aplica. Ah, claro. Y segundo, permite que las frecuencias medias y altas de ese mismo sonido conserven su carácter estéreo. Tenés lo mejor de ambos mundos. Graves sólidos y centrados y agudos con amplitud. Es controlar fase y energía justo en la zona crítica de los graves. Muy, muy inteligente. Y esto parece la transición perfecta para hablar de otra forma de entender y manipular el estéreo. El procesamiento mid-side, MS. El material le da bastante bola. Parece potente. Lo es, sí. El mid-side es básicamente una forma diferente de codificar y decodificar una señal estéreo. En vez de pensar en izquierdo L y derecho R por separado, pensamos en dos componentes, mid, medio, y side, lateral. A ver si lo sigo. El mid es la suma de L y R, L plus R. Representa lo común a ambos canales, o sea, lo que está en el centro, lo mono. Ajá. Y el side es la diferencia entre L y R, L menos R. Representa lo que es diferente en cada canal, la amplitud estéreo, lo que está en los lados. Y plugins como SBX Control V2 permiten escuchar mid y side por separado, ¿verdad? Exactamente. Y acá viene lo bueno del mid-side. Su poder diagnóstico es increíble. Escuchar los componentes por separado te dice muchísimo. Por ejemplo, un sonido puramente mono, como un bombo centrado, solo suena en el mid.
el side está mudo. Ok. Un sonido mono paneado a un lado suena tanto en mid como en side. Y acá la alerta roja. Un sonido totalmente fuera de fase, como el pad Across the Pacific, solo suena fuerte en el side. Ahí está el fantasma. Ahí lo cazás. Escuchar el side aislado es una de las formas más rápidas de detectar esos problemas de contrafase escondidos. Si escuchas mucho contenido fundamental de un instrumento solo en el side, ojo, ahí hay un problema potencial. Fascinante como diagnóstico. Pero las notas también hablan del potencial creativo. Dicen que podemos procesar mid y side de forma independiente. ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer? Y acá es donde se pone súper interesante. Midside te da un control casi quirúrgico sobre la textura y el impacto. Imagínate, podés ecualizar solo el canal side. Por ejemplo, realzar agudos del side para añadir aire y brillo al estéreo general, sin que la voz principal, que suele estar en el mid, suene más sibilante. Ah, qué bueno eso. O cortar graves del side para limpiar la mezcla sin tocar el punch del bombo y bajo en el centro. Podés comprimir solo el mid para darle más pegada a los elementos centrales, bombo, caja, bajo, voz, sin aplastar la dinámica de los lados, platillos, pads, efectos. ¡Wow! Eso abre un abanico enorme. Ya no es ecua o compresión para todo el estéreo junto. Es tratar centro y lados por separado. Exacto. Ese cambio de perspectiva es lo potente. El material da un ejemplo práctico bueno con un shaker. Imagínate un shaker estéreo, lindo, pero que su cuerpo grave ensucia un poco al estar tan abierto. Podés usar un mono maker o un EQ-MS para hacerlo mono por debajo de, ponele 500 Hz. Vale. Así, solo sus frecuencias altas, el chisporroteo, van al side. Después, si querés realzar globalmente el side en tu bus de mezcla para más ancho general, no estás amplificando los graves molestos del shaker, solo su brillo. Ese control selectivo es clave para esas mezclas modernas que suenan anchísimas y potentes, pero limpias y definidas. Entendido. Hemos dedicado un buen rato al ancho, izquierda-derecha y sus problemas. Ahora, ¿cómo abordamos la otra dimensión clave? La profundidad. Cerca-lejos. Acá es donde, según el texto, entra principalmente la reverberación. Así es. La reverb es nuestra herramienta principal para simular espacios y, por ende, crear la ilusión de distancia. La analogía del material es simple pero efectiva. No suena igual hablar en una catedral vacía, donde el sonido rebota por todos lados, que hablar al aire libre, donde casi no hay reflejos. La reverb nos permite poner nuestros sonidos en distintos espacios virtuales. Y una estrategia clave que destacan es usar una reverb compartida para varios elementos. ¿Cómo funciona eso? Es simple. Configuras una reverb en un canal auxiliar, un envío. Luego, desde las pistas individuales que quieres afectar, la caja, la voz, un teclado, envías una parte de su señal a ese canal de reverb compartida. La cantidad que envías controla cuánta reverb tiene cada uno. Exacto. La cantidad de envío ajusta cuánta reverb tiene ese elemento específico. ¿Y por qué es mejor esto que poner una reverb distinta en cada pista? Principalmente por la cohesión espacial. Al mandar varios sonidos a la misma reverb, simulas que todos existen en el mismo espacio acústico. Nuestro cerebro lo interpreta como natural, creíble, como si la banda tocara junta en la misma habitación, ¿entiendes? Sí, tiene lógica. Si pones una reverb distinta en cada pista, una de baño para la voz, una de iglesia para el teclado, una de placa para la caja, puede sonar desconectado, artificial. El texto dice, graciosamente, que puede sonar trippy, como si cada músico se teletransportara a un espacio diferente para cada nota. Jaja, sí me lo imagino. ¿Un pegamento espacial entonces? Y dentro de esa reverb compartida, ¿cómo controlamos la distancia percibida? Principalmente ajustando el nivel de envío desde cada pista. Regla general, cuanto más señal mandas de un instrumento a la reverb, o sea, más efecto de reverb tiene comparado con su sonido directo, más lejos parece ese instrumento. Más lejos. Cuanto menos señal mandas, más cerca y directo suena. Es muy intuitivo y efectivo para esculpir la profundidad. Puedes tener la bata relativamente seca y al frente, las guitarras un poco más atrás con algo de reverb y unos pads bien bañados en reverb para que suenen distantes, etéreos. Ok, reverb compartida para cohesión, nivel de envío para distancia. Hay excepciones. ¿Cuándo querríamos usar reverbs diferentes?
Sí, claro, hay excepciones. La reverb compartida es genial para el pegamento general, pero el material también sugiere que para elementos muy importantes que querés destacar, la voz principal, un solo de guitarra clave, un sinte protagonista, puede ser muy efectivo usar una reverb diferente, quizá más característica. Ajá. Podría ser una reverb de placa brillante para la voz o una de resorte Spreng para una guitarra vintage. Esto ayuda a sacar ese elemento del espacio general y darle su propio foco, su propio halo. También se pueden usar reverbs cortas como rooms o ambiences para dar cuerpo y sensación de espacio cercano sin empujar el sonido para atrás. Hay distintos tipos de reverb, hall, plate, room, Spreng, y cada uno tiene un carácter para usar creativamente. Interesante. Cohesión y destaque. El material menciona brevemente otras pistas de profundidad como que los sonidos lejanos pierden agudos, algo que se usa mucho en cine o en efectos como el audio 8D, pero recalca que en mezcla musical estándar, la reverb sigue siendo la herramienta central. Exacto. Y dentro del plugin de reverb hay un parámetro que a veces se pasa por alto, pero es crucial, para la claridad, el pre-delay. Es un pequeño retardo, en milisegundos generalmente, entre que llega el sonido original, el seco, y el momento en que empiezan a sonar las primeras reflexiones de la reverb. ¿Y por qué es tan importante ese pequeño silencio inicial? Esa demora. Porque permite que el ataque inicial del sonido, su transiente, el golpe de la caja, el ataque de la cuerda, la consonante inicial de una palabra, se escuche claramente antes de que la cola de la reverb lo envuelva y potencialmente lo difumine. Ah, claro. Sin pre-delay o con uno muy corto, la reverb puede empezar casi al toque, pisando el ataque del sonido original. Esto puede hacer que la mezcla suene embarrada, sobre todo con cosas rítmicas. Imagínate una batería donde cada golpe se siente blando porque la reverb lo tapa enseguida. Claro, claro. El pre-delay le da como un respiro al sonido original para que pegue antes de que llegue el ambiente. Eso debe mejorar muchísimo la claridad y la pegada. Precisamente, ajustar bien el pre-delay, a veces sincronizado rítmicamente con el tempo o ajustado a oído, te permite usar bastante reverb para crear profundidad y espacio, sin sacrificar la definición y el impacto de los elementos. Es fundamental. Y otro punto clave que se enfatiza, la importancia de ecualizar la propia señal de la reverb. Casi todas las buenas reverbs tienen un EQ interpolado o deberíamos poner uno después. Ecualizar la reverb. ¿Por qué haríamos eso? ¿No es alterar el efecto? Es para limpiar la mezcla, para evitar que la reverb se convierta en una nube sonora molesta. Es muy común cortar los graves de la señal de reverb, ponele, por debajo de 100-200 Hz, para evitar que ese retumbo de la reverb ensucie en la zona del bajo y el bombo. Tiene sentido. Y también suele ser útil suavizar los agudos, quizás arriba de 5 o 8 kHz, para que la reverb suene más natural, menos artificial o chispeante, imitando cómo el aire absorbe agudos a distancia. Un EQ en la reverb te permite darle forma para que encaje perfecto en la mezcla sin estorbar. Impresionante cómo cada detalle cuenta, ¿no? Y cómo se entrelazan el ancho, la profundidad, la fase, el midside, la reverb. Hemos cubierto bastante. Desde el paneo inicial y decidir qué va mono y qué estéreo. Ajá. Pasando por la importancia vital de chequear en mono para cazar esos fantasmas de la fase y cómo arreglarlos. Fundamental eso. Luego exploramos el poder del midside, para diagnóstico y para control creativo del ancho y la pegada. Y finalmente, profundizamos en cómo usar la reverb con cabeza, compartida para cohesión, envíos para distancia, pre-delay para claridad, EQ para limpieza. Y el mensaje central, creo, que viene del material, es que dominar estas técnicas no es solo algo técnico para ingenieros. Es lo que de verdad transforma un montón de pistas en una experiencia sonora, bidimensional, que resuene emocionalmente. Exacto. Es la diferencia entre un montón de sonidos y una verdadera inmersión musical. Además, una mezcla hecha así tiene muchas más chances de sonar bien y consistente en la variedad enorme de sistemas de escucha que hay hoy. Totalmente. Se trata de construir un mundo sonoro que sea creíble y atractivo. Y esa idea de construir mundos, de esculpir el espacio, me deja pensando en una última cosa, algo que quizás va un poquito más allá. Sí, a ver, ¿qué tenés en mente? Hablamos de izquierda, derecha,
cerca, lejos. Ejes bastante definidos en estéreo estándar. Pero me pregunto, siempre dentro de dos parlantes o auriculares normales, sin irnos a surround o Atmos, ¿hasta qué punto podríamos usar efectos psicoacústicos más sutiles? Quizás filtrado o paneo binaural muy discreto. No para un 3D obvio que marea, sino para insinuar delicadamente que algo viene de ángulos menos comunes. Como un poquito desde arriba o abajo, o incluso dar esa sensación fugaz de algo que se mueve por detrás. ¿Será posible añadir esa capita extra de dimensión intrigante al espacio estéreo que ya conocemos, de forma que enriquezca sin romper la ilusión? Es una frontera fascinante, sin duda. Se relaciona con cómo nuestro cerebro interpreta las diferencias sutiles de tiempo, intensidad, filtrado entre lo que llega a cada oído, para ubicar sonidos en 3D. Usar esas pistas de forma muy controlada, muy artística, dentro del estéreo, es un desafío creativo súper interesante. Podemos sugerir altura o profundidad trasera, sin más altavoces, jugando con fase, eco dinámico, micro-reverbs específicas. Definitivamente es algo para seguir investigando y experimentando. Da para reflexionar, ¿no?, sobre las posibilidades que todavía quizás están ocultas en el lienzo del estéreo.